Juan Carlos. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Muy bien, bueno, para los de la casa un saludo enorme. Continuamos con este proceso de hacer clases. La idea es la siguiente, la idea de hoy es la siguiente. Vamos a intentar retomar algunas cosas que hemos venido trabajando, sobre todo para quienes no han venido a clase, y intentamos enlazar con el tema que estamos desarrollando. La clase pasada trabajamos algo respecto al Renacimiento, es decir, inicios de la Edad Moderna. Recuerden, eso no se les puede olvidar. Cuando nosotros hablamos de Edad Moderna, estamos hablando de un proceso histórico de muy larga duración. De muy larga duración. Las dos, pendientes acá. Siempre dividimos la historia: cero, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Este proceso, esta línea, es lo que nosotros llamamos historia. Siempre que nosotros estudiamos edad media, tenemos que partir de estudiar el Renacimiento. La clase pasada estudiamos el Renacimiento y lo ubicamos en el tiempo. Les decía, la edad moderna se distribuyó entre el siglo XV y el siglo XVIII. Y de hecho hicimos un ejercicio, ¿cierto, Roa? Sí, señor. Hicimos un ejercicio para ubicar los años. ¿Ustedes dos entienden esto de los años? Sí. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, la independencia de Colombia fue en 1810. ¿Es decir, siglo qué? Siglo XIX. Siempre los siglos se ponen en romano. Pregunta. ¿Cómo es que te llamas? Mire, Ángelis. ¿Cuándo fue la independencia de Venezuela? Señorita Bracamonte, ¿cuándo fue? 6, 8, Fremar, ¿cuándo fue? 1800. No. No lo rajo porque vamos a trabajar más adelante de eso, pero son cosas que ustedes deberían saber porque hace parte de su historia. Ustedes deberían saber eso, pero hoy no nos vamos a centrar en eso. No los voy a torturar hablando de eso, sino que vamos a hablar de una vaina que se llamaba régimen antiguo. Una vaina supremamente abstracta. Voy a ponerlo acá en la presentación para que ustedes lo puedan ver. Espérenme un segundo, por favor. Aquí está. Antiguo régimen o régimen antiguo. Uno piensa en esto se da en el proceso propio de la Edad Moderna. Ya de una vez entrados en la Edad Moderna, surge una vaina que se llama el régimen antiguo. Y para el régimen antiguo era muy importante la figura de un señor que se llamaba rey. El rey asume un lugar muy importante. Antes de llegar allá, les voy a explicar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de régimen, en términos políticos, hay por lo menos 3 regímenes que son muy importantes. Se los voy a escribir aquí al lado, quiero que queden en el cuaderno. La monarquía. Segundo, la aristocracia. Y tercero, monarquía, aristocracia y tercero, la democracia. En la primera figura, en el primer régimen que ustedes están viendo ahí, es el que vamos a trabajar hoy. Estamos hablando que la monarquía es un régimen donde solo una persona tiene todo el poder. Cuando esa persona nosotros la llamamos rey o monarca, o la llamamos soberano en algunos. ¿Por qué le llaman soberano? El rey tiene una particularidad. El rey tiene el poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Ayer justamente yo tengo un niño de 7 años y estamos leyendo El Principito. ¿Han escuchado alguna vez de la historia del Principito? Sí. Más o menos. En El Principito, pues es un niño que vive en un planeta muy chiquitico, se enamora de una rosa, no entiende del amor y decide irse a viajar. Digamos que esa es una representación de la vida. En ese tránsito, el primer planeta, señorita Fonseca, estamos en clase. En ese tránsito de un planeta a otro, el primer planeta que conoce es un planeta donde está un rey sentado en su trono. Imagínense un planeta chiquito
y el rey está sentado en el trono, y el principito le pregunta al rey: señor rey, ¿usted sobre qué gobierna? ¿Me entiende? Porque el rey no gobierna necesariamente sobre las tierras, sino que gobierna sobre las personas esencialmente, sobre la vida. Y entonces le dice al principito: le voy a dar un cargo, el cargo de ministro de justicia. Usted se va a encargar de condenar o de indultar a los ciudadanos, a los habitantes, a los súbditos. Acuérdense que para el rey no es ciudadano, sino los súbditos. Y el principito le dice: pero aquí no vive nadie. Entonces el rey le dice: pues condénese usted mismo indúltese. ¿Sí me entienden? Para el rey es muy importante la figura del súbdito. Él tiene el poder sobre la vida o la muerte de los súbditos. Imagínense lo siguiente: él podría perfectamente comer un rey cualquiera por la calle, y si me gusta una mujer, me gusta su mujer, yo puedo encarcelarlo, pelarlo y quedarme con su mujer, porque yo tengo el poder soberano. Solamente una persona tiene el poder soberano sobre absolutamente todo. Papi, estamos en clase. Él tiene el poder soberano, tiene el poder sobre absolutamente todo. El rey tiene poder soberano y es solo uno. A diferencia de la aristocracia. Cuando hablamos de aristocracia no estamos hablando de uno, sino un grupo de personas. Aristocracia viene del griego aristos, que significa los mejores. Aquí en la aristocracia gobiernan los mejores. El problema de la aristocracia es determinar quiénes son los mejores. Los más ricos, los más inteligentes, los más pintas, no sé. ¿Quiénes son los mejores? Ese es el problema de la aristocracia. ¿Listo? Y pilas que siempre cuando ustedes vean el sufijo, las palabras tienen prefijos y sufijos. El sufijo gracia, viene del griego kratos, que significa poder. En este caso, aristocracia es el poder de los mejores. ¿Quién determina quiénes son los mejores? Eso es lo difícil de entender. Y finalmente, el régimen que supuestamente en el que vivimos nosotros, no solamente nosotros, los amigos venezolanos también asumen que sale una democracia, nosotros los colombianos asumimos que estamos en una democracia. Democracia viene del griego demos, que significa pueblo. Es decir, democracia significaría poder del pueblo, ¿cierto? Sí. El poder del pueblo. Y pilas con esto. Supuestamente estamos acá. Para que haya democracia es necesario que estén separados tres poderes. Hay tres poderes públicos. Pilas con esto porque aquí es donde está la clave de la clase. ¿Cuáles son los tres poderes públicos, Roda? Los tres poderes públicos. Legislativo. Que van tan pilo. Legislativo. ¿Cuál es el otro? Judicial. Y el primero es el ejecutivo. Voy a poner el ejemplo para el colegio. Luisa, ¿cuál es la función del rector? Valentina, ¿cuál es de las dos es Valentina? ¿Tú sabes cuál es la función del rector? ¿Alguno de ustedes saben? Yo quería que ibas a quedar, yo soy el director de 8-4 y saqué los pelados y llegaron todos y se acumularon porque salían a las 9:30 y salió el rector y dijo: señores, distancia, fila. Y no dice: pues yo por qué le tengo que hacer ese caso a ese señor, no me hace clase, no es coordinador, y por qué le tendría que hacer caso. ¿Cuál es la función de ese señor? La convivencia. Supervisar el trabajo. Más o menos. El trabajo del ejecutivo es administrar. ¿Cuál es el trabajo del presidente? Administrar. El presidente no es un rey. Esto no es una monarquía. El presidente administra, organiza. En cambio, el legislativo se encarga de hacer las leyes. Se reúnen los senadores y los congresistas y hacen las leyes. Se inventan las leyes con las cuales ustedes viven.
que es necesario que utilicen tapabocas, tiene que pasar por el legislativo, que es necesario que los estudiantes, todo pasa por el legislativo. Y finalmente el judicial. El judicial es hacer valer las leyes. Si usted no utiliza tapabocas robado, voy y le digo a la coordinadora, y la coordinadora, en este caso representa la ley acá, le va a decir, sí, vieron con lo que salieron últimamente, si usted no se pone bien el tapabocas, 3 días para la casa, y reflexione, y si dura 2 veces, 1 mes, y si es la tercera vez, quédese trabajando en la casa únicamente. Bueno, el hecho es que fundamentalmente el judicial, que son los jueces, se encargan de hacer valer las leyes. El problema de la monarquía, y aquí es donde está la clave, el problema de la monarquía del rey es que el rey coopta estos 3 poderes. El rey organiza el país, el rey hace las leyes y el rey al mismo tiempo es el poder judicial. Cuando digo el rey estoy hablando de todos sus allegados. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del antiguo régimen, estamos hablando de un periodo que va desde el siglo más o menos XVI, hasta el siglo XVIII. Se llama antiguo régimen porque es un régimen que está basado sobre todo en el poder del rey. Voy a adelantar un poquito. Listo, ya sabemos. Básicamente es lo que está en el poder del rey. ¿A quién le pregunto? Torres, pregunta. ¿De dónde viene el poder del rey? Porque el rey puede tener ese poder que él tiene, o que tenía. Estamos hablando de este periodo de tiempo, siglo XVI al siglo XVIII. ¿De dónde le surge ese poder? Del Diosito. Sí, ¿de dónde sale? ¿Quién le da ese poder al rey? Si me acuerdo. Dios. Democracia. El pueblo le entrega el poder al rey. ¿De dónde viene el poder del rey? ¿Dónde cree? No, porque cuando estamos hablando del rey estamos hablando de monarquía. Piénselo. Cristian, ¿sabe de dónde viene el poder del rey? Soberano, ¿no? ¿Por qué es soberano? Porque si él es el más alto, digamos, ¿Y si él es el más alto, quién estaría por encima de él? Diosito. ¿Ah? Diosito. Cuando nosotros hablemos del rey y del poder soberano que tiene el rey sobre absolutamente todo, tenemos que entender que el poder al rey supuestamente se lo entrega Dios, es el poder divino, por eso el rey considera que puede mandar sobre absolutamente todo. ¿Siempre ven esa parte? Sí. El rey considera que tiene el poder absoluto sobre todo. Por eso, en el régimen antiguo, voy a borrar, ¿ya se dieron esa parte? Por eso, en el régimen antiguo, por eso en el régimen antiguo Ya saqué de esto, pero ya no hay más. hay una monarquía La 8:59. absoluta. Ustedes hicieron un cuestionario que hablaba justamente sobre el absolutismo. El rey tiene el poder absoluto sobre todo. Voy a pasar al siguiente. Listo, aquí ya les explicaba que el poder del rey viene de Dios, es un poder divino, por eso no puede ser cuestionado, por eso él tiene el poder sobre la vida y la muerte de la gente. ¿Sí me entienden? Yeah. Entonces vamos a ver algunas características. Este cuadrito quiero que me lo hagan. Y solamente sería eso. Características del régimen antiguo. ¿Listo? Y estos 4 cuadritos van a hacerlo así tal cual ustedes lo ven. Voy a ir pasando y me devuelvo, paso y me devuelvo. Vayan desconstruyendo de a poquito para ya no parar la explicación. Características del antiguo régimen. Primero, régimen demográfico antiguo. Volvemos. Torres, ¿qué significaba demos? Ahí está escrito. Poder del pueblo. No, veamos el pueblo. Demografía, primero, demográfico. Cuando ustedes escuchen la palabra demografía, la demografía estudia el comportamiento de la población. ¿En qué sentido? Voy a pasarlo, no se preocupen, yo me devuelvo. Escaso crecimiento vegetativo. ¿Eso qué significa? Altas tasas de natalidad. ¿Cómo así altas tasas de natalidad? ¿Saben qué es la natalidad? No.
es la cantidad de virus de personas que nacen en determinado lugar en determinado tiempo. ¿Sí me entienden? Yes. Durante esta época había altísimas tasas de natalidad. ¿Eso qué significa? Que nacían muchos niños. ¿Listo? Habían altas tasas de natalidad. Sin embargo, al mismo tiempo había altas tasas de mortalidad. Si la natalidad significa la cantidad de niños que nacen en un determinado lugar, en un determinado tiempo, ¿qué significa la mortalidad? Muerte. La cantidad de personas que mueren. ¿Listo? Y ustedes van a ver, nacen muchos niños. ¿Por qué nacen tantos niños? Porque las personas, por ejemplo, una niña de 12, 13 años, en esta época del régimen antiguo, siglo XVI, siglo XVIII, era casada más o menos a los 13, 14 años. Sus matrimonios eran arreglados. No es que Luisa, ay, me siento enamorada, me voy a casar con niños. No, su papá, desde que tiene determinada edad, ya cuadra el matrimonio con otra persona. No la conoce usted, pero ya está cuadrado el matrimonio. Y entonces, como no existen métodos de planificación familiar, muy niñas se embarazan, tienen sus hijos, se embarazan nuevamente, tienen sus hijos, se embarazan, por eso es que hay altos índices de natalidad. Recuerden, natalidad es la cantidad de niños que nacen en un determinado lugar en una determinada época. Y hay altas tasas de mortalidad. Luisa quedó embarazada, no vas a estar embarazada. 14 años, ¿cuántos años tienes? 15. Bueno, 16 años, quedó embarazada. En esa época no hay métodos anticonceptivos y a la misma vez hay un problema con la sanidad. Imagínense que a las mujeres, para poder tener el parto, no hay médicos, existen son parteras. Ponían una cuerda en el techo, la amarraban bien duro. Las mujeres embarazadas, cuando ya les llegaba el momento, tenían que agarrarse de la cuerda y descolgarse y empezar a empujar de pie. De pie. Entonces, muy seguramente la señora partera recibía al niño, no se lavaba las manos. Hoy sabemos que el lavado de manos es fundamental. No se lavaba las manos y muchas mujeres morían al momento del parto. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si una mujer, si el niño venía de cola? No. Es decir, uno sabe que cuando ustedes deben saber, lo han visto en clases de biología, sí, que cuando en el momento del nacimiento el niño tiene que venir de cabeza, hay un canal que se llama canal de parto. El canal de parto tiene que dilatarse, hay un proceso de dilatación. Las mujeres empiezan a hacer contracciones que son como retorcijones, y entonces eso indica que el canal se está abriendo, se va abriendo, y hay momentos determinados donde el niño sale. Voy a poner, no lo sé y nunca lo voy a sentir porque soy hombre, pero me imagino que será como tener muchas ganas de ir al baño y sentir las sensaciones y hacer fuerza hasta que finalmente suelta, y sería como en muchas ocasiones cuando el niño es muy cabezón. Acuérdense que todos los niños son cabezones, salen y rasgan. ¿Cuál es la opinión del médico? Pero ¿qué pasa si el niño viene de cola? Tienen que bloquearlo. Cesárea. ¿Saben cuándo se inventaron la cesárea? En la época de los romanos se llama cesárea justamente por César. El César veía que las mujeres se morían en el momento del parto, y entonces tuvo que tomar la decisión: le abrimos la barriga y le sacamos el niño. No. Esa es una decisión en la cesárea. Hoy en día se puede hacer cesárea, se puede coser, y afortunadamente no hay proceso de muerte, pero en esa época sí era la decisión de salvar al niño o salvar a la mamá. Y acuérdense que en algunos momentos de la historia las mujeres se consideran que son menos, y como se consideran que son menos, pues son sacrificables. Ay. Entonces, ¿Quién nace niña? para muchas familias, por ejemplo, era un problema que naciera niña. Porque es que Porque las niñas pues, no tienen futuro en este tipo de sociedades. Estamos hablando del siglo XVI al siglo XVIII, régimen antiguo. ¿Claro hasta ahí? Entonces, hay altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad, y no está aquí,
y lo voy a incluir, morbilidad, no morbosidad, morbilidad. ¿Cómo así morbilidad? Altas tasas de morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? La cantidad de enfermos que hay en un determinado lugar en un determinado tiempo. Mucha gente se moría en el proceso de la vida. Yo les voy a tomar foto a todos. La vida promedio de una persona en esta época podría ser los 25 o 30 años. O sea, la gente se moría muy, muy joven. O sea, hay muchas... O sea, muy joven. ¿Por qué se muere tan joven? No solamente las enfermedades, una cantidad de cosas, pero las enfermedades. Posiblemente una enfermedad muy común en esa época, siglo XVI, siglo XVIII en Europa, era, no sé, el cólera. ¿Han escuchado alguna vez del cólera? Ustedes ahorita, paren a descanso, van a abrir una llave, meten la cabeza ahí y toman agua, porque el agua que ustedes consumen que hay aquí en Bogotá es agua potable. ¿Me entienden? Para que llegue acá, los dos que pongan un tubo en el río y viene el agua hasta la copa. Tienen que tratarla primero, echando una cantidad de químicos para que el agua sea potable, ¿cierto? En esa época no pasaba eso. Está sucia. Y la gente consumía agua. Y había un parásito en el agua y generaba el cólera. Imagínense el dolor de barriga inaguantable y empezar a hacer popó. Y dele. Hay gente que se moría de esa enfermedad, se llama disentería. ¿Saben qué es disentería? No. Popó y sin parar, y dele, hasta que el cuerpo se descompensa, porque cuando uno tiene diarrea, pues el cuerpo se deshidrata, y cuando la persona se deshidrata, acuérdense que uno se muere más rápido por no consumir agua que por no consumir comida. Eso es cierto. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Altos índices de natalidad y al mismo tiempo altos índices de mortalidad y morbilidad. Inestable equilibrio entre la población y los recursos. Hay muy poquitos recursos para mucha población. Acuérdense que en esta época todavía no hay máquinas y no se produce tanto. No está acá. Si ustedes van a mirar, por ejemplo, ustedes hoy perfectamente pueden decir, yo voy a la casa y consumo carne. En esta época el consumo de carne no era como nosotros lo conocemos hoy en día. No había carnicerías y comer carne se hacía muy de vez en cuando. Entonces son muy poquitos recursos para mucha población. Eso genera mucha natalidad, mucha mortalidad y mucha morbilidad porque los niños, las personas no tienen los nutrientes necesarios para poder vivir. ¿Listo? Eso va a ir cambiando más o menos en el siglo XVIII, cuando se inventa la máquina y el ser humano empieza a producir en masa. O, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué hay tanta carne? Ustedes van a cualquier carnicería, aquí en Bogotá. Hay muchas carnicerías, porque hay muchas vacas. ¿Y cómo se producen las vacas? Porque es un producto. Pues porque hay gente que las cría en masa, como si fuera una fábrica, las cría, y pues hay carne. En esta época no. ¿Listo? ¿Volvemos? ¿Eso ya lo terminaron? Sí. Básicamente la economía es agraria. ¿Cómo así economía agraria? La mayoría de gente vive en el campo. La mayoría de gente del siglo XVI a XVIII, la mayoría de gente vive en el campo. Las ciudades son muy pequeñas, ¿sí me entienden? Y eso genera pues que en el campo la vida es un poco más rústica, más difícil. Voy a avanzar al siguiente porque es lo que me interesa. Tercero, sociedad estamental. ¿Qué es eso? Ya les explico. Sí, yo les había dicho la vez pasada, los profes sociales siempre hacemos líneas del tiempo y siempre hacemos pirámides sociales. Es una sociedad estamental. ¿Cómo así estamental? Voy a hacer una pirámide social pequeñita. Ajá. Cinco minutos para explicarles. Vamos a hacer este ejemplo. Profe, ¿tocaste? Sí. El señor Morales Maestres, Sergio Joel, mañana, esta noche voy a hacer balota y se gana 80.000 millones de pesos.
Gracias. ¿Listo, Sergio? Se ganó 80.000 millones de pesos. El hecho de haberse ganado esa cantidad de plata indica que usted ya hace parte de la clase alta colombiana. ¿Por qué no? Pero tengo dinero, no he gastado nada. No solamente eso, el hecho no es tener la plata. No le reconocí. Cuando nosotros hablamos de una sociedad estamental, es una sociedad altamente jerarquizada. Eso es una pirámide social, jerarquizada. Por ejemplo, en el régimen antiguo, en la parte superior está el rey. ¿Sí me entienden? Sigue la nobleza y el alto clero. Ahí van los... Vamos a hacer alto clero. Y aquí voy a ponerlo así, en realidad, aquí están los campesinos y aquí la burguesía. La burguesía. ¿Cómo así altamente jerarquizada? No es tan fácil, no solamente el hecho de tener plata, es el hecho de pertenecer. ¿Sí me entienden? Entonces, estos de aquí arriba son privilegiados, como tal como está ahí, privilegiados, y los de aquí abajo son no privilegiados. Entonces, póngale cuidado, el rey no es que tenga riquezas, el rey es dueño de absolutamente todo y a la vez no es dueño de todo, pero el rey, ni la nobleza, ni el alto clero pagan impuestos. Todo el peso de la sociedad recae sobre ellos y sobre todo sobre los campesinos. No. Antes de la Revolución Francesa, pónganle cuidado que el producto por excelencia para consumir de esta gente es el pan y el vino. Ya se los he contado muchísimas veces. Se produce mucho trigo y se consume pan. Y se consume vino y ustedes van a Europa y ustedes cuando vayan, cuando usted vaya a Europa me desmiente. Dígame, profe, mire, estoy aquí en París y estoy en un restaurante aquí en París. No se vaya a quedar aquí en Bogotá, hermano. Eso sí. Jamás. Estoy aquí en París y estoy comiendo en un restaurante aquí de París y no me sirvieron jugo. Me pusieron una botella de vino ahí. Porque el consumo por excelencia es el vino. ¿Listo? Y entonces, el consumo principal es el pan y es el vino. ¿Y qué es el vino? El vino es jugo de uva que se fermenta. En los viñedos cogen y recogen las uvas, las ponen en un tanque grande y la gente va a ir al pisotear. Y hay un tubito al lado y ahí va saliendo el juguito de uva. Y va saliendo un chorrito de uva hasta que finalmente lo cogen y lo guardan en barriles, no, lo guardan. Y dejan pasar un tiempo y se va fermentando y eso es lo que es el vino, eso emborracha. ¿Listo? Al rey, antes de la Revolución Francesa, se le ocurrió la grandiosa idea de subir los impuestos al pan, subir el precio del pan. ¿Cuánto vale un pan acá? Es como si algún día cualquiera, que ya lo iba a hacer ese señor desgraciado, yo no dije eso. Qué pena con ustedes, no me voy a meter con eso. Pero eso iba a suceder más o menos. Cuando le suben los precios al producto, el precio del pan se va a disparar. El problema de esta época es que si el principal producto de consumo es el pan y le suben el precio, pues la gente no va a poder consumir pan. ¿Para qué el rey quería subirle el precio al pan? Porque sí. Porque póngale cuidado que a la esposa del rey, estamos hablando de Luis XVI, a la esposa del rey le gustaba mucho la rumba y le gustaba hacer banquetes y esas vainas, todas las noches se la pasaban de fiesta en fiesta y entonces necesitaban más recursos para seguir haciendo todo eso lo que venían haciendo. Los recursos no los sacaban de la nobleza es la dueña de las tierras, ¿sí me entienden? Y el clero no pagaba impuestos. Entonces todo recaía sobre los campesinos. La burguesía era una vaina diferente, porque si bien la burguesía no pertenecía a la nobleza y no reinaban, no gobernaban, sí tenían el poder económico. ¿Sí me entienden?
Y entonces, el problema de la revolución fue justamente eso. Los campesinos se revoltan en contra de la monarquía y del régimen antiguo. Pues sí, hay hambre. ¿Listo? Fíjate eso. Eso es lo que se llama una sociedad estamental. Es decir, altamente jerarquizada que no permite la movilidad social. Un campesino nunca iba a ser rey. Volvamos con Luisa. Luisa va por la calle y ve el príncipe y se enamoran, se miran a los ojos. No, nunca ibas a ser reina. Porque la lógica de esta gente es que solamente el derecho, pilas con esta palabra y cierro con eso porque no tenemos más tiempo, el derecho se transmite de manera pilas con esa palabra, pilas, se transmite de manera consuetudinaria. Es decir, ¿quiénes son reyes? Cuando el rey se corona como rey, se hace todo raro. ¿Será que me voy a coger el cuaderno anterior? Sí. Cuando el rey se convierte en rey, como el de cuidado, que le hacen una línea de sucesión. Los primeros que siguen en el reinado son los hijos del rey. ¿Qué pasa si el rey no tiene hijos? El hijo de hijo. Acuérdense que algunas sociedades son muy machistas, no permiten que haya reinas. En Inglaterra sí se permite, en España se permitía. Acuérdense que quien llegó aquí a América, quien financió el viaje de Colón fue la reina de Castilla y Aragón, la reina Isabel II. ¿Me entienden? Pero que entonces hay una línea sucesoria. El rey, sus hijos, y si no tenían hijos, la línea, concéntrese. La línea de sucesión podía irse, por ejemplo, Los hijos de los donde el hermano, si el hermano estaba vivo, y si el hermano no estaba vivo, a los sobrinos. Pero cuando llegaba a un punto donde no había más sucesión, digamos que había todo un revolcón y se cambiaba de régimen. Pero hasta este momento no. ¿Listo? Entonces se transmite de manera consuetudinaria. ¿Qué significa consuetudinaria? Por herencia. La burguesía no hace parte de la nobleza. Sin embargo, en un momento determinado, el rey necesita mucha plata. Le empieza a pedir plata prestada a los burgueses, y los burgueses, en contraposición, empiezan a pedirle al rey que les dé títulos nobiliarios. Por eso es que algunos burgueses terminan en la nobleza. ¿Listo? Muchachos, ¿entendido? Bueno, un gusto haberles hablado, haberles dado esta clase en la casa. Mucho gusto, que estén muy bien. Nos estaríamos viendo en la próxima reunión. Muchas gracias, hasta luego. Bye, guys.